No admitas jamás cosa alguna como verdadera, sin haber conocido con evidencia que así era. Descartes. Un sistema para aprender el mundo. Hay que tener un punto de partida para construir todo un conocimiento. Un punto en un sistema cartesiano se ubica por un par ordenado. Y si tenemos otro punto, podemos trazar el segmento de una recta, una trayectoria, una búsqueda para entender la naturaleza, sus fuerzas, sus formas, mirar la distancia entre dos puntos, medirla para llegar a conocimientos más profundos. Cada vez más puntos, polígonos que forman lugares geométricos. Me adentraré en el método propuesto por René Descartes. ¿A dónde me llevará la idea de que el plano y el espacio pueden reducirse a un sistema de coordenadas? ¿De qué manera la geometría analítica me permite formular ecuaciones algebraicas a partir de lugares geométricos? René Descartes nació el 31 de marzo de 1596, en La Haya, en Touraine, Francia. Desde muy pequeño y hasta los 16 años, se educó siguiendo los cánones de la formación escolástica de la Edad Media. Aprendió latín y griego leyendo obras de Cicerón, Horacio y Virgilio, y su formación en la física y en la biología estaba basada en el pensamiento filosófico de Aristóteles. Ingresó a la Universidad de Poitiers, graduándose como licenciado en Derecho. A sus 26 años, Descartes ya era un reconocido matemático y filósofo, promotor de la revolución científica que se expandía por Europa. Eran tiempos del Renacimiento. En 1638, a la edad de 44 años, enunció las leyes de la refracción y reflexión de la luz y desarrolló la geometría analítica, término que apareció por primera vez en su obra El discurso del método, escrita en 1637. René Descartes murió en Estocolmo, Suecia, el 11 de febrero de 1650, a la edad de 53 años, víctima de una neumonía. Es vasto el legado que dejó Descartes para el desarrollo de las matemáticas, las ciencias y la filosofía. Sentó las bases de un método científico que permitió dudar, analizar y sintetizar las partes mínimas que edificaban saberes establecidos. Tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis maestros, abandoné completamente el estudio de las letras. Y me dediqué el resto de mi juventud a viajar, a conocer cortes y ejércitos, a recoger diferentes experiencias, a ponerme a mí mismo a prueba en las ocasiones que la fortuna me deparaba, y reflexionar sobre las cosas que se me presentaban para obtener provecho de ellas. René Descartes, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, se compara con un caminante extraviado, que tiene que seguir un rumbo determinado, siguiendo reglas fijas o un método. Retomó los trabajos realizados por Apolonio en torno a las cónicas, el uso de ecuaciones de las curvas establecidas como relaciones entre abscisas y ordenadas. Informo acerca de una ciencia enteramente nueva que va a permitir resolver todos los problemas que se pueden proponer acerca de cualquier clase de cantidades, continuas o discontinuas,
cada una de acuerdo con su naturaleza. De forma que, en geometría, casi nada quedaría ya por descubrir. Una de sus grandes obras, la geometría, constituyó el primer tratado impreso que contiene los fundamentos de la geometría analítica. En esta obra, Descartes unificó la geometría y el álgebra en una teoría común de ecuaciones y sus curvas correspondientes. Su primer aporte fue el representar un segmento de línea por una letra. Empleaba las primeras letras del alfabeto para escribir valores conocidos y las últimas para las incógnitas. Este sistema le permitía plantear operaciones aritméticas con líneas, representar curvas mediante ecuaciones y resolver problemas geométricos. Si deseamos resolver algún problema, primero suponemos que ya disponemos del problema y damos nombre a todas las líneas necesarias para su construcción, tanto a aquellas que son desconocidas como a las conocidas. Sin hacer distinción entre las líneas conocidas y desconocidas, debemos dilucidar la dificultad en cualquier manera que muestre las relaciones entre esas líneas, hasta que nos sea posible expresar una cantidad de dos formas. Esto constituirá una ecuación, ya que los términos de una de esas dos expresiones son, en conjunto, igual a los términos de la otra. De esta manera, con la geometría analítica de Descartes podemos abordar dos tipos de problemas matemáticos. A partir de una ecuación, hallar el lugar geométrico que representa. Y, a partir de un lugar geométrico, podemos encontrar su ecuación. Sigamos los pasos de Descartes y veamos cómo podemos ubicar un punto en un plano y la distancia entre dos puntos. Salgo de mi casa. Este es mi primer punto y me dirijo a la ciudad universitaria en la Ciudad de México. Veamos cómo podemos representar el punto que es mi casa y el punto que es este lugar en un sistema de ejes cartesianos conformado por pares ordenados. Veamos pues. Y con esto se me viene a la mente el segundo postulado del método cartesiano. Divide cada uno de los problemas que examinas en tantas partes sea posible y en cuantas se requiere para su mejor resolución. Dividamos pues el espacio en ejes coordenados. En un sistema coordenado tenemos dos ejes cartesianos, el eje X de las abscisas y el eje Y de las ordenadas. Un punto en el plano está compuesto por un par ordenado donde el primer número corresponde al valor de las abscisas y el segundo número al valor de las ordenadas. Otro punto también está formado por una coordenada, de tal manera que tenemos dos puntos. El punto A dado por las coordenadas 6,1 y el punto B dado por las coordenadas 1,5. Queremos saber la distancia entre estos dos puntos, es decir, la distancia entre la casa del señor M y la Universidad Nacional Autónoma de México. Si unimos estos dos puntos con el segmento de una recta,
tenemos un lugar geométrico. Para conocer la distancia que lo separa, tenemos que aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Pensemos en dos pares ordenados, donde un punto A está en las coordenadas 1,1 y otro punto B en las coordenadas 2,2. Para conocer la distancia entre dos puntos, empleamos la fórmula. Reemplazamos los valores. Realizamos las operaciones. Elevamos los términos al cuadrado. Tenemos que la distancia es la raíz de 2. Y la raíz de 2 es un número realmente irracional. Podemos tomar solo dos decimales y decir que la distancia entre el punto A y el punto B es de 1.41 unidades. ¿Y qué pasaría si ubicamos otro punto en el plano y los unimos? Formaríamos un lugar geométrico poligonal, conocido como triángulo. Pero esa es otra historia. Primero resolvamos el problema del señor M. Como Descartes decía, reduzcamos el conocimiento a las verdades más simples para entender las verdades más complejas. La casa del señor M es el punto A y se dirigió a la universidad, que es el punto B. ¿Ven cómo el espacio físico puede estar representado en un plano con un sistema de ejes coordenados? Para conocer esta distancia entre el punto A y el punto B, apliquemos la fórmula que ya conocemos. La distancia entre estos dos puntos es la raíz de 41, que da 6.4. ¿Se dan cuenta cómo simplificando el espacio podemos obtener un conocimiento? A partir de la ubicación de dos puntos, obtuvimos su distancia aplicando una ecuación. Un lugar geométrico a partir de su ecuación. No hay que olvidar que un sistema coordenado es una representación, que en este caso es una escala basada en los ejes cartesianos. ¿Cuál vendría siendo la relación que existe entre el lugar geométrico que representamos y la realidad de la distancia entre estos dos puntos? Y si queremos encontrar el punto medio, existe también una fórmula que podemos aplicar para conocer el punto medio entre dos puntos. Apliquemos la fórmula. Sustituimos los valores. Realizamos las operaciones y tenemos que el punto medio entre el punto A y el punto B lo encontramos en el punto 3.5 en las abscisas y 3 en las ordenadas. A partir del conocimiento de dos puntos, obtuvimos un tercero. Las aportaciones de la geometría analítica me han puesto a considerar tomar una postura racional y ética ante el mundo que me rodea. El tercer fundamento del método cartesiano nos indica que debemos conducir con orden nuestros pensamientos, comenzando desde los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de objetos más compuestos. Descartes observaba y vivía de esa manera su mundo, y esa visión la podemos observar en el sistema que lleva su nombre. A partir de conceptos simples, como un punto en el espacio, se pueden llegar a conocimientos más compuestos, como el análisis y síntesis de lugares geométricos. Este afán por encontrar una ciencia magnífica conlleva tomar una postura personal ante el conocimiento de un punto en el espacio. ¿Quién soy? ¿En qué punto del tiempo y el espacio me encuentro? Si pienso, ¿luego existo? Y por eso que pienso, me debo guiar con mi razón en un mundo creado por múltiples versiones. La única forma de encontrar la verdad es en uno mismo. René Descartes aportó mucho a las ideas que se generaron a finales de la Edad Media. Sus trabajos y discursos fueron parte fundamental para la transición al renacimiento científico. Puso en jaque las verdades eclesiásticas y ortodoxas de la ciencia escolástica y propuso un nuevo saber. Una ciencia basada en un método minucioso donde se tendrían que analizar las partes del todo para entender el todo.
Estas ideas acabaron por imponerse a los saberes absolutos de la época medieval. Si todo lo que nos rige es dudable, entonces, ¿qué se puede entender al no aceptar las verdades? La ciencia matemática conocida como geometría analítica gracias a René Descartes es la herramienta que nos permite expresar que un lugar geométrico puede ser representado en su manera más simple por una ecuación algebraica. Así podemos encontrar el lugar geométrico de la recta y su ecuación. El lugar geométrico de la circunferencia con centro en el origen y su ecuación. El lugar geométrico de la elipse con centro fuera del origen y su ecuación. Estos lugares geométricos los iremos conociendo poco a poco a medida que nuestros conocimientos simples se vayan haciendo más complejos. Un lugar geométrico, por definición, son los puntos que satisfacen una condición dada, en donde todos los puntos de la figura cumplen con esa condición, y cualquier punto que cumpla con esa condición pertenece a la figura. Veamos este ejemplo. La condición: puntos con ordenada doble de la abscisa es el lugar geométrico de la recta. Y esta es su ecuación: y igual al doble de x. Veamos si se cumple la condición. Tenemos los puntos A, B y C, cada uno con su par ordenado. A está en las coordenadas 1,2, B en las coordenadas 2,4 y C está en las coordenadas 4,8. Si aplicamos la ecuación en cada punto, tenemos que para el punto A, y es igual a 2 por 1, lo que nos da 2 en las ordenadas. Apliquemos la ecuación en los dos pares que faltan. Los resultados de y son 2, 4 y 8, que corresponden al valor de las ordenadas en cada par ordenado. La condición se cumple. Los puntos cuya ordenada es el doble de la abscisa es una línea recta. Pongamos las cosas más complejas. ¿Qué lugar geométrico formamos uniendo puntos con las coordenadas? A, menos 2,1. B, 0,3. C, 2,1. D, 0,-1. Si unimos estos cuatro puntos, A con B, B con C, C con D y D con A, obtenemos cuatro segmentos de rectas: AB, BC, CD y DA. Así, tenemos un cuadrado como lugar geométrico. Planteando un lugar geométrico como este, podemos calcular, por ejemplo, su perímetro al sumar la longitud de los cuatro lados del cuadrado. Para ello tenemos que calcular la distancia entre cada par de vértices y después realizar la suma de los cuatro lados. La distancia entre el punto A y el punto B es de 2,8. Calculemos ahora la distancia entre los puntos B y C. También son 2,8. Y la distancia que representa la recta CB mide también 2,8. Seguramente la recta BA también será 2,8. Efectivamente, su distancia es de 2,8. Ahora realizamos la suma de las medidas de las cuatro rectas. 2,8 más 2,8 más 2,8 más 2,8 es igual a 11,2. Acabamos de calcular el perímetro de un cuadrado a partir de ecuaciones algebraicas sin necesidad de reglas ni escuadras, solo puntos en el plano. Veamos un ejemplo más, ya que estamos en esto. Si tenemos puntos cuya condición es que la ordenada es el cuadrado de su abscisa, ¿de qué lugar geométrico estamos hablando? Un 1 en las abscisas. Al elevarlo al cuadrado, nos da 1.
encontramos el punto A, 1,1. Un 2 en las abscisas. Al elevarlo al cuadrado, tenemos 4. Hallamos el punto B, que es 2,4. Y si tenemos un menos 2 en las abscisas, al elevarlo al cuadrado, nos da 4. Tenemos el punto C, menos 2,4. Ubiquemos estos puntos en el plano. Tenemos el lugar geométrico de la parábola, solo con la única condición de que los puntos tengan como ordenada el cuadrado de su abscisa. Como decía Descartes, hagamos en todo recuentos tan integrales y revisiones tan generales hasta llegar a estar seguros de no omitir nada. Es a lo que hemos llegado aquí, a verdades como pueden ser las condiciones de lugares geométricos, en las que estamos seguros, no omitimos nada. El sistema de ejes cartesianos es muy útil para que los aviones se guíen durante el vuelo. Sus sistemas electrónicos ubican la posición de la aeronave con relación a un sistema de referencia basado en las coordenadas geográficas de latitud y longitud. La posición del avión se representa con un punto. Durante su movimiento, este va describiendo una línea o trayectoria en el espacio. Igual que en los aviones, en los barcos se puede seguir la trayectoria de este a través de un plano náutico. Imaginemos un barco en donde navegamos de la costa 5 kilómetros hacia el oriente, 4 kilómetros hacia el norte, 10 kilómetros hacia el poniente y 4 kilómetros hacia el sur. Si ubicamos estos puntos, podemos representar la trayectoria de nuestro barco a través de sus pares coordenados y calcular la distancia que recorreremos. Partimos del origen, que es 0. El primer punto a donde llegamos es el par ordenado 5,0. Nuestro segundo destino es 5,4. El tercer punto es menos 5,4. Y el último punto es el embarcadero, que está en menos 5,0. Ya sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos y realizar la suma de las distancias que representan el recorrido. Anoten los datos. Calculen las otras distancias de nuestra travesía y súmenlas para conocer el total del recorrido. Otra aplicación de las coordenadas es en la ciencia médica. Por ejemplo, las tomografías computarizadas. La tomografía es una técnica que nos permite obtener imágenes del cuerpo, particularmente del cerebro. Se hace a través de un escáner de rayos X, que barre los cuerpos en ángulos de hasta 360 grados. Estas señales son recogidas por detectores de intensidad que envían los datos a la computadora, donde son traducidos en imágenes. ¿Qué otras aplicaciones pueden tener las coordenadas? Al principio del programa, debo reconocer que me encontraba escéptico con la idea de que el espacio podría ser reducido a mínimas representaciones. Un eje coordenado, pares ordenados que representan puntos, distancias entre puntos, lugares geométricos como las rectas, los polígonos y la parábola. Me he dado cuenta que estaba en un error. El espacio que habitamos en la naturaleza puede ser representado a través de una ecuación. Con tener datos que puedan ubicarse como puntos en un plano cartesiano, podemos darnos cuenta del lugar geométrico que representan.
Ahí reside la importancia de la geometría analítica. Nos da la posibilidad de formular ecuaciones algebraicas a partir del conocimiento de los lugares geométricos. O al revés, a partir del conocimiento de los puntos que forman lugares geométricos, podemos formular ecuaciones, como este estadio de fútbol. Tiene una forma elíptica. Dentro del estadio, la cancha es un rectángulo. Y dentro del rectángulo hay rectas, círculos y parábolas. Todo este complejo arquitectónico lo podemos representar en un sistema cartesiano. Efectivamente, después de Descartes, la geometría no fue la misma. El sistema cartesiano es una poderosa herramienta que nos ubica en el espacio. Para la geometría analítica, somos puntos que nos movemos en determinadas direcciones. Hasta podemos representar el tiempo transcurrido en nuestras vidas o nuestra vida misma en un plano cartesiano. Por ejemplo, nuestro crecimiento a razón del tiempo. ¿Cuánto medía cuando era niño, cuando era joven y ahora que soy adulto? Y luego llevar esos datos a puntos en un eje coordenado para obtener una recta, la recta de mi vida. Quizá para algunos su vida pueda ser representada como una parábola, una elipse o una circunferencia. Pero esos ya son lugares geométricos mayores que requieren un grado de complejidad mayor. La geometría analítica ha trascendido el tiempo y ha llegado a ser una ciencia maravillosa, como alguna vez lo soñara Descartes. Su pienso, luego existo, fue parte crucial del debate en torno al conocimiento del ser humano. Pareciera increíble que una mosca en la pared desplegara todo un conocimiento en torno al plano y al espacio, y diera la posibilidad a la ciencia de estudiar la naturaleza, construyendo con un mínimo número de principios un sistema que diera razón de todos los hechos conocidos y que permitiese descubrir hechos nuevos. Múltiples científicos, matemáticos y filósofos lo han considerado el padre de la geometría analítica y del pensamiento moderno. La duda para Descartes era el inicio de su método. Dudar de los conocimientos establecidos, seccionarlos para analizarlos y luego reconstruirlos en ideas con un valor verdadero, universal. Quizá por eso retomó los conocimientos de Apolonio de Perga para estudiar las cónicas y dar un giro al conocimiento que se tenía de la geometría hasta entonces. Conocimientos que fueron formulados 18 siglos atrás en la antigua Grecia y se mantenían como únicos y verdaderos. Ahora tengo la oportunidad de valerme de este conocimiento para dudar y solucionar problemas con esta herramienta. Seguiré observando el espacio y la naturaleza y trataré de establecer lugares geométricos y polígonos para estudiar algunos fenómenos que me llaman la atención y por los que tengo curiosidad de conocer más. Por hoy, hemos terminado nuestro primer recorrido por las bases de la geometría analítica. Nos hemos desplazado de un punto a otro y formado una trayectoria de un conocimiento simple a uno complejo. Conocimos puntos, pares ordenados, la distancia entre dos puntos, lugares geométricos y condiciones que dan un lugar geométrico. Conocimos la importancia de los planos cartesianos en diversas actividades humanas y hasta cómo una construcción cabe en un plano coordenado. Pero lo más importante fue mi cambio de actitud para adentrarme en la geometría analítica. Es todo un proceso de madurar ideas y eso me atrae. Pienso y eso me hace ser quien soy.
Los invito a que continúen conmigo en este viaje por el tiempo y el espacio del universo matemático.